Ayer lo conté por Twitter, pero como por supuesto no todo el mundo lee Twitter, quería hacer un apartado en esta conferencia para contarles que el Ministerio de Capital Humano, con la implementación de ANSES, se van a empezar a ofrecer descuentos para jubilados y pensionados entre el 10 y el 20%. Esto va a abarcar a los 7 millones de jubilados y pensionados de ANSES en comercios y supermercados utilizando la tarjeta que usan para cobrar su haber previsional o su prestación previsional. De acuerdo a los topes y condiciones de las distintas cadenas, podrían alcanzar reintegros de hasta 120.000 pesos mensuales y además, tienen reintegros adicionales si la cuenta la tienen radicada en el Banco Nación. Me parece relevante destacar que esto no es ningún costo para el Estado, no es ningún programa que salga de fondos de las arcas públicas, sino que es simplemente el diálogo y los acuerdos con el propio sector privado, que es quien absorbe el costo de estos beneficios para los 7 millones de jubilados y pensionados. Recordemos también la diferencia entre tener un acuerdo sano con el sector privado que absorba los costos y lo que pasaba antes, ¿no? Este esquema de controles de precios y de todo un sinfín de medidas delirantes que lo único que hacían era, en el mejor de los casos, generar desabastecimiento. Por supuesto que ahora, gracias a determinadas condiciones como la estabilidad y la inflación a la baja, los acuerdos para que, por ejemplo, en este caso, los jubilados y pensionados mejoren su capacidad de compra pueden ser una realidad sin afectar, repito, las arcas del Estado. Por otro lado, contarles también que el Ministerio de Justicia tomó medidas para evitar el desabastecimiento de chapas patentes. Con ese objetivo se impulsaron 2 concursos de precios con empresas privadas y por primera vez en la historia una licitación pública para la provisión de chapas se hizo realidad, terminando con el monopolio de la Casa de la Moneda. Este era un esquema propiciado por el gobierno anterior que había generado desabastecimiento de patentes costosas y con material de mala calidad. Con esta nueva licitación habrá más patentes de mejor calidad y a menor precio. La apertura de las ofertas será el próximo 3 de octubre, o sea, el próximo viernes, en el marco de una licitación pública y cubrirá la demanda anual del mercado. Cabe destacar que desde el 1 de septiembre último ya está normalizada en todo el país la entrega de patentes para vehículos 0 kilómetros. De esta manera, el Gobierno Nacional además garantiza la provisión de estas patentes de aquí en adelante en todo el país. Ahora paso por un segundo al Ministerio de Salud. Quiero destacar que a un mes de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, conocida como ANDIS, la auditoría sigue en marcha y cuando la misma finalice vamos a dar a conocer cada uno de los resultados arrojados por esa auditoría. En este sentido, es importante destacar que la Agencia Nacional de Discapacidad avanzó en un convenio con el RENAPER, con el Registro Nacional de las Personas, para consolidar la validación digital de identidad de cada persona y evitar así que se transfieran beneficios por personas fallecidas. Asimismo, se está trabajando con la Secretaría de Innovación para digitalizar procesos y dejar el papel atrás, un formato, por supuesto, antiguo y que ya no tiene sentido en los tiempos que corren, porque además colabora a que la burocracia sea lenta y funcione mal para todos. En cuanto a las pensiones por invalidez, la auditoría que arrancó al inicio de la gestión nunca se detuvo, continúan y al día de hoy se contabilizan 81.159 bajas efectivas entre fallecimientos y renuncias. Una de las condiciones para recibir la pensión por invalidez laboral es actualizar la dirección para poder recibir las notificaciones que por cuestiones judiciales tienen que ser postales. Había un gran número de direcciones postales desactualizadas que resultó que en muchos casos quienes recibían la pensión no recibían las notificaciones. A partir de esto, ANDIS incorporó en su web un botón
para que la gente pueda actualizar su dirección de una manera simple y sin salir de su casa. No es engorroso y lo pueden hacer absolutamente todos. Por otro lado, la ANDIS abrió 2 nuevas sedes de atención con el objetivo de agilizar trámites y evitar filas a los beneficiarios, una en Paraná, en Peatonal San Martín 505, y la otra en la Ciudad de Buenos Aires, en Ramsay 2250, con atención de lunes a viernes. De esta forma, la Agencia Nacional de Discapacidad trabaja para mejorar la gestión del organismo y que la atención a las personas con discapacidad sea, como queremos todos, cada vez más eficiente. Por otro lado, supongo que aparecerán ahí en pantalla, una es la deuda de IOMA con el Garraham al 30 de septiembre, 5.709 millones de pesos, y la deuda de Provincia de Buenos Aires, del gobierno de la Provincia de Buenos Aires con SAMIC, de 425.000 millones de pesos y algún peso más. Son datos que reflejan la absoluta hipocresía de quienes votaron la emergencia en discapacidad y marchan en nombre de la salud, mientras le debe plata a los hospitales que dicen defender y que claramente no lo hacen. Es la hipocresía también de los que marchan por la actualización del Nomenclador Nacional de Discapacidad, mientras en sus propias jurisdicciones pagan incluso mucho menos. Quiero dar, más allá de que tiene algunos días, algunas precisiones sobre los datos de pobreza que publicó el INDEC, y como ustedes saben, o quienes siguen los informes del INDEC, ocurre una vez cada 6 meses. Durante 8 años, entre 2007 y 2015, los datos fueron falseados. La manipulación de las estadísticas públicas fue tan obscena que incluso entre 2013 y 2015 se dejó de medir. En 2015 el ministro de Economía, de aquel entonces decía, y seguramente todos ustedes lo recuerden, bueno, algunos son muy jóvenes, por ahí no, pero casi todos lo recordamos, allá en el 2015 el ministro de Economía decía que definir cuántos argentinos eran pobres era una pregunta bastante complicada, que no tenía el número exacto, de por sí es gravísimo esa frase, y que además medir la pobreza resultaba estigmatizante. De hecho, el jefe de gabinete en aquel momento aseguraba que había menos pobres que en Alemania, y la expresidente, sin respaldarse en estadísticas oficiales, sostenía que la pobreza se ubicaba por debajo del 5%. Mientras tanto, las estimaciones privadas de aquel momento las daban, había que multiplicar ese número varias veces para tener un número cercano a la realidad. La semana pasada, como les decía, se conoció la pobreza, según los datos del INDEC, fue del 31,6% en el primer semestre de 2025, porque les recuerdo que la pobreza se mide el primer semestre y se informa en la Argentina en marzo, la del segundo semestre del año anterior, y en septiembre, como fue en esta oportunidad, del primer semestre del año, en este caso del primer semestre de 2025. En comparación con el 52,9% heredado en el primer semestre del 2024, la pobreza disminuyó 21,3 puntos. Esta importante mejora es producto, lo hemos hablado, no voy a aturdirlos con los por qué, pero sí recordarles que esta mejora es producto ni más ni menos que el orden fiscal, que lo que trajo aparejado fue la baja de la inflación, que lo decimos siempre, es el peor impuesto y es la forma más cruel de sacar dinero o de hacerle perder poder de compra a los argentinos o a los habitantes. Y dentro de de la gente que es impactada por la inflación, quienes más lo sufren son los que menos tienen. Entonces, batallar contra la inflación no es solamente ir con un impuesto hiperregresivo e injusto, sino que además es primero defender el ingreso o el poder de compra de los que menos tienen.